Buenos días, iglesia, buenos días amigos, todos los que esta mañana estamos juntos, ahí en familia, en tu casa, dando gracias a Dios por un día más, por un domingo especial, por un domingo lleno de gozo y alegría para adorar, para alabar a nuestro Dios. Y esta mañana, pues el Señor ha permitido que eh, tengamos este gran privilegio de poder servirlo, de poder alabarlo de esta forma, compartiendo su palabra por este medio y para seguir un mensaje tan importante como lo hemos estado viendo desde el miércoles pasado y que nos estamos basando en Mateo en el capítulo 13. Dijimos que cuando estuvimos viendo desde el primer versículo del capítulo 13 dijimos que es una nueva forma de enseñanza que el Señor Jesús mostraba a todos los que lo estaban siguiendo, las multitudes, unos con diferente interés que otros, y eso, pues estábamos platicando, predicando la palabra desde el día miércoles, y nos quedamos ahí analizando el versículo 11 que fue hasta donde llegamos y donde vamos a continuar el día de hoy, si el Señor nos lo permite. Antes, les invito a orar conmigo ahí donde tú estás, no por Facebook, no por WhatsApp, no por ningún otro medio digital, sino de una manera directa, donde no falla el wifi, donde no necesitas saldo, en donde Él no te manda a buzón. Así que yo te invito a que cierres tus ojos y que me acompañes a orar a nuestro Dios. Amén. Padre, te damos gracias por este día tan hermoso, Señor, por este día con el cual tú nos bendices, con el cual tú, Señor, muestras tu amor, muestras tu fidelidad con nosotros, Señor. Te damos gracias, Padre. Bendecimos tu nombre, Señor. Te alabamos por lo que eres, Señor. Y, Señor, te pedimos humildemente en esta mañana que tú nos hables a través de tu palabra, a través de la predicación que tú has permitido que sea el medio por el cual tu evangelio llegue a tocar corazones, Padre. Te pedimos que esta palabra, Señor, también a nosotros traiga entendimiento, que a nosotros traiga de alguna manera también el conocimiento de lo que tú querías decir a través de esta forma nueva que tú empleaste a partir de este capítulo, Señor, que son las parábolas. Te damos gracias por esta palabra en esta mañana, en el nombre de tu Hijo amado, Jesús. Amén. Amén. Bien, hermanos, toma ahí un lugar cómodo donde estás en tu casa. Y yo les mando un muy cordial saludo a todos mis hermanos que, bueno, no hemos podido todavía reunirnos, ya estamos próximos a tener nuestras reuniones, pero todavía el Señor ha permitido que mantengamos esta forma de predicación. Él tiene su plan y, bueno, vamos a continuar con ello. Esta predicación, de alguna manera, la hemos llamado desde el miércoles pasado, puesto que es una continuación, si tú recuerdas. Le pusimos como título, el que tenga oídos para oír, que oiga. Sí lo recordarás seguramente. Y bueno, regresando un poco al versículo 10, decía que cuando estuvo solo, estaba cerca de él con los 12 y le preguntaban sobre la parábola. ¿Qué te parece si vamos a recordarlo yendo a la palabra del Señor en el capítulo 13 y estábamos en el 10? Vamos a leerlo nuevamente esta mañana. Dice, y acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas en parábolas? Y respondiendo él les dijo, porque a vosotros se os dado a conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no se les ha concedido, porque a cualquiera que tiene se le dará más y tendrá en abundancia, pero a cualquiera que no tiene, aun lo que tiene se le quitará. Por eso les hablo en parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. Y en ello se cumple la profecía de Isaías que dice,
Al oír oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible, y con dificultad oyen con sus oídos, y sus ojos se han cerrado, no sea que vean con los ojos, y oigan con los oídos, y entiendan con el corazón, y se conviertan, y yo los sane. Pero dichosos vuestros ojos, porque ven, y vuestros oídos, porque oyen. Porque en verdad os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que vosotros oís y no lo oyeron. Vosotros pues, al escuchar la parábola del sembrador, a todo el que oye la palabra del reino y no la entiende, el maligno viene y le arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es aquel en quien se sembró la semilla junto al camino, y aquel en quien se sembró la semilla en pedregales, este es el que oye la palabra y enseguida la recibe con gozo, pero no tiene raíz profunda en sí mismo, sino que solo es temporal, y cuando por causa de la palabra viene la aflicción o la persecución, enseguida tropieza y cae. Y aquel en quien se sembró la semilla entre espinos, este es el que oye la palabra, mas las preocupaciones del mundo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se queda sin fruto. Pero aquel en quien se sembró la semilla en tierra buena, este es el que oye la palabra y la entiende. Este sí da fruto y produce uno a 100, otro a 60 y otro a 30. Ya revisamos que en algunas otras versiones lo dice al revés, a 30, a 60 y a 100 por uno. Esta es una clara indicación acerca de quienes tenían oídos para oír. Ellos eran los que verdaderamente creían en Él. Ellos eran los que seguían las enseñanzas de Jesús. En un lugar en donde muchas de esas multitudes lo seguían por sus milagros, lo seguían por lo que iban a ver con una expectativa, pero no precisamente por lo que el Señor les iba a enseñar. Hay una palabra que Jesús usó en estos versículos del 11 al 13, que quiero aquí recalcar un poco, y dice: y sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿qué significa esta parábola? Y él dijo: a vosotros os es dado a conocer los misterios del reino, mas a ellos no les es dado. Y el 12 dice: porque cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero el que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo en parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen ni entienden. Este es, iglesia, sin duda un texto, podemos decir, un texto duro, un texto difícil. Por ello hemos dicho que el título de nuestra predicación: el que tenga oídos para oír, que oiga, porque precisamente este texto para nosotros es un texto duro, un texto difícil, es un texto que también describe a los judíos incrédulos, y que el Señor Jesús toma esta parte de Isaías para describirlos, a quienes el Señor estaba planteándoles estas parábolas. Mira cómo lo dice también en Lucas, pero dice así: pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Ya aquí está hablando a tercera persona. Estas personas que iban a la expectativa, que iban solamente a ver qué podía recibir de parte de Jesús en cuanto a algún milagro, en cuanto a algún beneficio propio, rechazaron el mensaje del Evangelio en ese momento, cuando Cristo se los predicó con toda claridad. Y eso es lo que básicamente enseña este texto. Aquí les quiero pedir, por favor, que nunca, hermanos, amigos, si tú predicas la palabra del Señor por su misericordia, nunca tratemos de suavizar las palabras duras de Jesús. No salgas en defensa de Jesús, porque lo que Él está diciendo aquí es exactamente lo que Él quiere decir.
que el pecador que decide endurecer su corazón contra Dios una y otra vez al escuchar el Evangelio puede terminar traspasando una línea que solo Dios conoce, en el que ya no hay ningún evangelio que escuchar, sino únicamente palabras de juicio. Pero por si acaso, nosotros no podemos saber cuándo una persona ha traspasado esa línea. Y no debemos jugar nosotros a ser Dios. Nosotros no podemos ver, nosotros no podemos llegar a entender el corazón de la gente. Así que, hermanos, compartamos el Evangelio de Cristo mientras la gente te quiera oír. Porque el Evangelio, según lo que nos ha enseñado la palabra, sigue teniendo ese poder de Dios para salvación. Pero esta sería una advertencia que nadie puede ni debe tomar a la ligera. El continuo endurecimiento del corazón puede traer como consecuencia el castigo o juicio en un corazón más endurecido todavía, como sucedió con el faraón. Todos recordamos que el faraón endureció su corazón contra Dios a pesar de todas las demostraciones de su poder, las evidencias de su grandeza, y todos sabemos el juicio y castigo que Dios trajo contra él, aún con mayor fuerza. De esa forma endureció su corazón endurecido. Este es el propósito de las parábolas: traer juicio sobre todos aquellos que han decidido ir en contra de toda evidencia, endurecer su corazón contra Dios y al mismo tiempo traer restitución a todos aquellos que están dispuestos a escuchar. Y vemos que cuando Jesús habla de misterios, no se refiere a algún estilo gnóstico, de enseñanza secreta, que solo ciertos súper ungidos, súper devotos o iluminados pueden conocer. Él no está describiendo secretos esotéricos. Cuando el Nuevo Testamento habla aquí de misterios, el significado es simplemente o bastante definido. Un misterio bíblico es una verdad espiritual que antes fue oscura o estaba totalmente oculta en el antiguo pacto, pero ahora se ha revelado plenamente en este nuevo pacto, en este Nuevo Testamento. El hecho de que los gentiles serían coherederos y copartícipes del Evangelio era uno de estos misterios que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Lo dice en Efesios 3:5. El Evangelio en sí era un misterio, Efesios 6:19 también. Y la encarnación de Cristo era igualmente un misterio, Colosenses 4:3. Estas son todas unas verdades que no fueron reveladas plenamente en el Antiguo Testamento, pero ahora se han hecho claras en el Nuevo. Pablo describe todo el misterio terrenal de Cristo, desde su encarnación hasta su ascensión, como lo llama el misterio de la piedad. Tal vez lo hayas escuchado alguna vez. Y lo dice: Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto a los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido en gloria. Timoteo 3:16, 1 Timoteo 3:16 lo dice. Así que un misterio, en el sentido que Jesús usa el término, es algo que parcial o totalmente estuvo oculto y ahora es revelado por completo. Nuestro Señor estaba a punto de dar a conocer todo lo que el Antiguo Testamento había mantenido envuelto en símbolos, en tipología, en señales proféticas. Sin embargo, la revelación fue deliberadamente sutil para que lo entendieran solamente aquellas personas que eran auténticos creyentes, deseosos de conocer la verdad.
los que tenían oídos para oír. Recuerden cuál es el título de nuestra predicación: el que tenga oídos, que oiga. Ellos entendieron, hermanos, las verdades que Jesús estaba enseñando, no por una clarividencia especial o habilidad o interés, sino no sé, de alguna forma ellos, Dios les estaba permitiendo que tuvieran el conocimiento en base al interés que ellos tenían en conocer su palabra. Y Dios quiera y Dios permita que tú ahí, en donde estás, en ese lugar, Dios quiera que tengas ese mismo interés por escuchar su palabra, por escuchar lo que Él tiene para ti esta mañana. Porque para el resto, esos misterios se mantuvieron y se siguen manteniendo escondidos en el simbolismo de esta parábola y de las demás. A los discípulos les dijo aparte: a vosotros os es dado a conocer los misterios del reino de Dios, a los que tenían oídos para oír. Él estaba diciendo, en efecto, ustedes son elegidos, ustedes son escogidos, ustedes son bendecidos. Y eso, hermanos, era un privilegio asombroso para un grupo compuesto en gran parte de pescadores, gente simple, gente común, gente corriente de una aldea remota ahí en Galilea. Aunque Jesús estaba presentando las parábolas de manera que ocultarían esa verdad a los oídos de los incrédulos, nadie, y debemos decirlo, nadie fue excluido en contra de su voluntad. Cualquier persona que realmente quería entender podría o pudo haberlo pedido. Recuerden que Jesús instó a cada persona a escuchar con atención para lograr entenderlo. Y esto lo podemos ver en Lucas, que es otro texto paralelo, en Lucas 8:18. Él los insta a escuchar. Y vean cómo dice Lucas 8:18. Mirad pues cómo oís, porque a todo el que tiene se le dará, y a todo el que no tiene, aún lo que piensa tener se le quitará. Lo estamos viendo nosotros en Mateo 12, pero aquí Lucas 18 hace esta connotación, este señalamiento ahí que dice: mirad pues cómo oís. Los está instando a que ellos revisen la forma en cómo ellos vienen con la intención de escuchar. La respuesta de los oyentes haría que hubiera una separación aquí muy notoria entre los que creían y entre los que no creían, los que no daban crédito. Los que creían buscarían la verdad y la encontrarían, pero los que no creían, en estas parábolas que empezaba a enseñar aquí nuestro Señor Jesús, solo se les ocultaría más la verdad. La ceguera espiritual de ellos se vio agravada por su propia incredulidad y se hizo más profunda aún, hermanos, por ese juicio divino que traía también envuelta. Pero los discípulos que preguntaron con interés, Jesús les dijo: bienaventurados. Bienaventurados vuestros ojos, porque ven, y vuestros oídos, porque oyen, porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon oír y ver lo que ustedes están viendo y lo que ustedes están oyendo, y no lo oyeron. Años más tarde, Pedro, el apóstol, todavía estaba asombrado de estas palabras, de este privilegio. Y él escribió: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron diligentemente, indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba con ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A esto se les reveló que no para sí mismo, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales
anhelan mirar los ángeles. Lo escribió en su primera epístola, en su primera carta, en la primera carta de Pedro, del 10 al 12. Verdades que eran misterio, no solo a los profetas del Antiguo Testamento, sino también, ¿a quién dice Pedro? A los ángeles. Y fueron explicadas ¿a quién, hermanos? A ese pequeño grupo, donde también estaba Pedro, donde estaba Juan, donde estaba Jacobo y otros más aparte de los 12. Incluso, debemos decirlo, estaba también Judas entre los 12. También a Judas se le dio a conocer, aparte, estas verdades. Y sabemos que Judas después fue excluido. Pero también se le dio a conocer ¿a quién? A la samaritana, si tú lo recuerdas. Y la samaritana estaba fuera de este grupo. Y la samaritana fue incluida después. Recuerden que la samaritana después fue a traer a otros. Y les habló de lo que el Señor Jesús le había hablado. ¿Y qué sucedió? Trajo a otros a Jesús. En cierto modo, esta parábola del sembrador es clave para entender las otras parábolas del reino. Por eso a partir del versículo 14 el Señor ahora explica esta parábola y de paso también enseña a los discípulos cómo interpretar las demás, las que vendrían después. Porque el sembrador es el que siembra la palabra. Pero por increíble que parezca, aún muchos en este tiempo tergiversan esta palabra. Es triste, pero debemos decirlo. Porque aquí el Señor no está hablando, como dijimos el miércoles pasado, no está hablando de agricultura. El Señor no está hablando de el proceso de la siembra realmente en un contexto de agricultura o lecciones de agricultura. Mucho menos está hablando de dinero y de la multiplicación del mismo, como tristemente se ha empleado en todas esas sectas heréticas de la prosperidad, de donde debo decir, para gloria de nuestro Dios, Él ha sacado por su sola misericordia a muchos, incluyéndome a mí. Y oremos para que su misericordia aún alcance por su palabra, por la predicación del verdadero evangelio de Jesucristo a muchos, para gloria de su nombre. Porque el Señor Jesucristo lo que está enseñando aquí con esta parábola es cómo opera la predicación de su palabra en el avance de su reino. Recuerdan que hace poco nosotros predicábamos acerca de la voluntad de Dios y cómo Él va avanzando, Él cómo hace avanzar su voluntad para que su reino también continúe avanzando. Y en esta simple declaración no solamente vemos que el sembrador es todo aquel que siembra la semilla de la palabra de Dios y puede hablar de él, y en este caso también el sembrador puede ser tú, puedo ser yo, cualquiera que lleve esa semilla, todo aquel que proclame el evangelio de Jesucristo. Vemos aquí que esa semilla de la palabra es el instrumento que usa Dios para el establecimiento de su reino aquí en la tierra. Dios no usará ninguna otra cosa para hacer que los pecadores vengan a Cristo en arrepentimiento y fe, para hacer que las personas se sometan a su voluntaria y gozosamente, voluntariamente, a su autoridad. Eso es lo que significa ser parte del reino de Dios. ¿Cómo va a venir el reino de Dios? ¿Cómo va a alcanzar a esos pecadores rebeldes, endurecidos en sus corazones, que no tienen y no quieren someterse en sus corazones a la voluntad de Dios? ¿Cómo esas personas van a pasar del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo?
¿Cómo esas personas se van a someter gozosa, dijimos, y voluntariamente a esa voluntad que ellos rechazan con todas sus fuerzas de su corazón? Solo hay una forma: a través de la predicación de su palabra. A través de la predicación. Era importante que los discípulos entendieran que el problema no estaba en el tipo de semilla que Jesús estaba usando. El problema, hermanos, el problema, amigos, está en el corazón, que es precisamente ahí el terreno donde la parábola nos dice que la palabra es sembrada en el corazón. Lo dice en el versículo 15. Estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, que es el primer terreno. Pero después de que la oyen, enseguida viene Satanás. Lo leímos ya después en el versículo 19, porque este es el primer terreno y dice que vienen las aves del campo y se llevan la semilla. Pero en el 19 el Señor lo está explicando y dice que viene Satanás y quita la palabra que sembró en sus corazones, porque sabemos que este camino estrecho por donde muchas veces las personas pasan y vuelven a pasar, se vuelve un camino duro, se vuelve un camino que no es capaz de recibir a la semilla, precisamente por las condiciones del terreno. Y ahí es donde viene esta ave, ahí es donde viene Satanás y se lleva esa semilla que el sembrador esparció. Ahí está el problema. El problema está en el corazón. Hay que señalar aquí que el texto nos habla de 4 terrenos. Son terrenos diferentes cada uno de ellos donde la palabra está cayendo, pero solo uno de esos terrenos es donde fructifica esa semilla. La misma palabra, el mismo predicador, pero con resultados diferentes. ¿Por qué? ¿Habría acaso algún problema con la semilla? ¿Habría acaso algún problema con el método que el sembrador está usando de esparcir la semilla y no utiliza algún método especial como con toda la tecnología que ahora nosotros conocemos? No. Acabamos de decir que el problema está en el corazón humano. Esto es importante que se pueda... que se puede terminar adaptando este tipo de mensaje del Evangelio para vencer la resistencia de los oyentes. O necesitamos tal vez nuevas estrategias de marketing, porque la predicación del Evangelio, como lo hemos estado haciendo tal vez hasta ahora, parece que no está dando resultado. Mejor vamos a tal vez adaptar el Evangelio y hacerlo más light para la gente que nos escucha. Hacer, tal vez decir o hablar de un Evangelio basado en, no sé, buenas noticias, pero buenas noticias que el corazón quiere oír, como el Señor tiene un plan especial para tu vida. Ven al Señor y todos tus problemas se van a resolver. Sonríe, Dios te ama. Hermanos, un evangelio adaptado es un evangelio, debemos decirlo, corrompido, que deja de ser evangelio. Y lamentablemente eso es lo que hoy está sucediendo en muchas iglesias. Y en este tiempo, el internet precisamente está inundado de estas falsas enseñanzas por falsos profetas. Y tengo que decirlo así, falsos profetas, falsos predicadores, lobos rapaces vestidos con piel de oveja, que traen este tipo de evangelios corrompidos. Tenemos que predicar con amor, sin juicio, para alcanzar a los perdidos. Tal vez si empleamos una música más ad hoc,
Tal vez si dejáramos de predicar del infierno y del pecado, siempre hablando del arrepentimiento, siempre hablando de que somos trapos de inmundicia, podrá ser que así la gente se sintiera más a gusto y tarde o temprano sean ganados por Cristo. No, hermanos, no. El problema no está en el método que utiliza el sembrador. El problema no está en la semilla. El problema está en el corazón. Y la palabra necesita un terreno dispuesto para que pueda fructificar. Y esto nos enseña este tipo de parábola. Esto que está sucediendo justo ahora que tú estás escuchando y que estás viendo esta predicación de su palabra, lo que está sucediendo, y tal vez no lo has tomado en cuenta, es que como dice el versículo 19, se está desatando una batalla infernal. Satanás y sus demonios tienen su ojo puesto en todo lugar donde el evangelio está siendo predicado, donde el evangelio está siendo proclamado con fidelidad. Y es ahí donde él está buscando corazones endurecidos para arrebatar de inmediato esa palabra que escuchan. Él está buscando corazones endurecidos donde la palabra se queda en la superficie de ese terreno, para arrebatarla de inmediato antes de que esa palabra se pueda quedar y obrar en ese corazón para transformarlo en un corazón de carne. Esos individuos están aquí mientras se predica la palabra, pero ellos no tienen la disposición de escuchar lo que Dios tiene que decirles. Y cada vez que se sienten culpables de pecado, tienen automáticamente un mecanismo de autodefensa, podríamos decirlo, porque de inmediato empiezan a evaluar la calidad o el estilo de la predicación o del predicador, o buscan la manera de justificarse a ellos mismos, y tan pronto terminemos de hablar este mensaje, Satanás se encarga de que olviden por completo todo lo que escucharon. El texto dice, enseguida viene Satanás. Nada los mueve. Ni los terrores del juicio de Dios, ni la dulzura de la gracia de Cristo. Nada los mueve. Luego viene el terreno del corazón superficial, el segundo tipo de terreno. Y dice el versículo 16, estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo. Estos escuchan la palabra, al principio dan impresión de que algo está sucediendo en ellos, porque reciben la palabra con gozo y tú los puedes ver, dicen amén, aleluya, gloria a Dios, échale más, pastor, aleluya. Tal vez porque tienen luchas con problemas en su vida y cuando escuchan el mensaje ellos suponen que por fin en ese mensaje encontraron algo que les va a ayudar a experimentar esa alegría o esa sensación de bienestar o de felicidad, de euforia que siempre han deseado tener, aunque no entienden que la realidad, la esencia del evangelio y del precio que además ellos tienen que pagar por seguir a Cristo es muy grande. Dice el versículo 17, pero no tienen raíz. No tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Notemos que el Señor asume que nosotros vamos a tener problemas tan pronto nos identifiquemos con Él, tan pronto nos identifiquemos con su palabra. Él no dice, tal vez vengan problemas. Él dice,
cuando vengan los problemas, porque van a venir. Y cuando esto ocurre, esta persona superficial se da cuenta de que la vida cristiana no era lo que pensaba, no era para él. Esto nos enseña algo importante aquí, hermanos, porque cuando prediquemos el Evangelio a otras personas, nosotros mismos nunca debemos estar evaluando lo genuino de una profesión de fe, únicamente basándonos en el gozo que una persona pueda tener, que una persona pueda demostrar, si no da señales de haber experimentado un verdadero arrepentimiento por su pecado. No nos vayamos por las señales o expresiones de gozo. Y si su confianza está en Cristo, solo se manifiesta cuando las cosas le están saliendo bien. Existe la personalidad, la posibilidad de que esa persona no haya entendido totalmente el mensaje del Evangelio y todas sus implicaciones. A pesar de que somos nosotros, hermanos, un rebaño pequeño, una pequeña iglesia, nos podemos dar cuenta aún ahí cuántas personas habrán llegado y pasado por esta iglesia, que llegaron con un ímpetu increíble y con ese mismo ímpetu salieron, se fueron, ya no están. Se fueron por la misma puerta por donde entraron. Y precisamente se fueron cuando empezaron a escuchar este tipo de predicación. Cuando empezaron a darse cuenta lo que significa seguir a Cristo en un mundo que le aborrece a Él. En un mundo que es completamente hostil al Señor Jesús y a los suyos, a sus hijos. La fe verdadera, debemos decir también, se va fortaleciendo en medio de la aflicción y de todas esas dificultades. Hay muchos cristianos que están jugando con su cristianismo en este momento, hasta que viene la aflicción y entonces se aferran a su fe como un perro se aferra a su hueso. En estos momentos, cuando nos damos cuenta de lo frágiles que somos, y muchos estamos viviendo muy de cerca ese tipo de momentos de fragilidad, ese tipo de momentos de dificultades, y en muchos sentidos es en estos tiempos precisamente cuando nos hace falta ser muy explícitos en ello. Y la necesidad que tenemos precisamente en estos momentos de nuestro Salvador. Pero esas mismas aflicciones que fortalecen nuestra fe, que fortalecen la fe de que verdaderamente está creyendo en la palabra del Señor, son usados por Dios para poner en evidencia la falsa profesión de fe de aquellos que creen, pero no creen. Dios usa las aflicciones para, de alguna forma, purificar a su iglesia. Y luego tenemos el terreno de los corazones distraídos que viene en el versículo 18. Y dice, estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyeron la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas, las distracciones de esta era presente, entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Llevamos, hermanos, en nuestro ADN el desear cosas. Dios nos hizo así. No hay nada malo en desear algo hermoso, deleitoso o tener relaciones duraderas con otros seres humanos. Eso es parte de nuestra imagen creada, la imagen de Dios. El problema viene o el problema surge cuando empezamos a mirar estas cosas como la fuente principal de nuestra felicidad, de nuestra seguridad, como la fuente de nuestro bienestar, de nuestro propósito, inclusive en nuestras vidas, cuando estos deseos empiezan, a dominar nuestro corazón de esa manera, la palabra de Dios de alguna forma queda sepultada bajo los escombros de nuestros ídolos,
y no puede fructificar de ninguna manera. Es imposible que una persona viva bajo influencia de un sistema de valores que esta misma sociedad está promoviendo por todos los medios posibles y que al mismo tiempo pueda recibir la palabra de Dios en su corazón. Eso, hermanos, amigos, no puede ser. Eso es imposible, no funciona así. Ese sistema de valores impide que esa semilla pueda rendir sus frutos. Pero hay otro terreno que podemos llamar el terreno del corazón que fructifica. Así lo podemos llamar. Dice el versículo 20: y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, 60 y a 100 por uno. ¿Vieron la secuencia? Ellos escuchan, ellos reciben y ellos dan fruto. Esa es la secuencia. Estas son las personas que viven con un corazón humilde, con una conciencia profunda de que tienen la necesidad en primer lugar de la gracia de nuestro Dios, la necesidad de su palabra, y con ella viene la gracia de nuestro Dios. Esas personas escuchan la palabra con una expectación, porque ellos saben que necesitan oír de Dios lo que Dios tiene que decirles personalmente. Hermanos, dicen las Escrituras que cuando el predicador se para aquí y predica su palabra, el Señor Jesucristo se está moviendo por entre en medio de los 7 candeleros, de los 7 candeleros de oro. Y Él está dando a cada uno su porción. Él está hablándote personalmente a ti. Este mensaje no es para un hermano que no vino, o para algún esposo que no está presente, o para una esposa que hubiera escuchado este mensaje. No, hermano, este mensaje es para ti. Para ti es este mensaje, para ti. Dios quiere que tú escuches su palabra, porque Dios quiere obrar en tu corazón. No en el de que está a tu lado, no en el que te estás imaginando, no, hermano, en el tuyo, en el mío, primeramente, me habla el Señor, te habla el Señor. ¿Y cómo lo hace? A través de la predicación de su palabra. Estas personas no evalúan, estas personas que están esperando escuchar su palabra no están evaluando la predicación del predicador. Ellos vienen aquí, ellos ven este mensaje porque tienen la necesidad de que la palabra de Dios los evalúe a ellos. Porque saben que la palabra de Dios, como dice, es viva, es eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos. En Hebreos 4:12. Por eso vienen aquí a escuchar con un corazón preparado, para escuchar con atención, sin necesidad de que nadie les esté recordando: hoy es día de reunión, estén listos a tal hora, o vamos a tener reunión en línea tal día, porque ellos mismos anhelan el tiempo en que su palabra vendrá a ser nido y permanecer en sus corazones, otorgando vida y otorgando paz, otorgando perdón, otorgando misericordia. Ellos vienen para recibir la palabra, como se recibe un tesoro de incalculable valor. Y como resultado de hacer eso, dan fruto, dice el Señor, un fruto extraordinario, a 30, a 60 y a 100 por uno. Un fruto de arrepentimiento, fruto de verdadera fe en Cristo, fruto de anhelar y desear que el reino de Dios venga a sus vidas. Ellos dan ese tipo de frutos, de manera que lo que hace la diferencia, entonces,
no es la semilla, ni el estilo del predicador que se para frente a ti, sino es el terreno en que esa semilla es sembrada. Pero el gran problema radica en que todos tenemos de nacimiento, hermanos, un corazón indispuesto para que esa semilla penetre y fructifique. Así que nadie puede pensar que se encuentra dando frutos porque su corazón ha sido buena tierra. Mi corazón ha sido buena tierra desde el principio. Por eso el Señor pudo poner su palabra en mí. No, podemos y debemos alejarnos de esa forma de pensar, porque o tú llegaste con un corazón endurecido, como yo, o tú llegaste con un corazón totalmente distraído, o con un corazón superficial. Recuerdan los terrenos. Pero lo único que hizo la diferencia, ¿qué fue, hermanos? Fue Dios. Fue Dios con su palabra. Mira cómo dice Ezequiel 36:25, hermoso. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne un corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardaréis mis preceptos y los pongáis por obras. ¿Quién fue? Fue Dios. Fue Dios nuestro cardiólogo. Nuestro cardiólogo espiritual, el que hizo en nosotros esa operación a corazón abierto, para que tú puedas recibir hoy su palabra. Así que, entonces, ¿de quién es la responsabilidad de que la palabra fructifique? La clave para responder esa pregunta se encuentra si regresamos al versículo 9, y que fue el título de nuestra predicación desde el miércoles y lo continúo haciendo hoy. Entonces les dijo: el que tiene oídos para oír, oiga. Y en todo ese capítulo, hay un énfasis muy marcado en la responsabilidad que nosotros tenemos de predicar su palabra. Dice el versículo 3, regresando: oíd. He aquí el sembrador salió a sembrar. Ya leímos el versículo 9. También el versículo 23 dice: si alguno tiene oídos para oír, oiga. Y en toda la parábola, hermanos, en toda la parábola de este sembrador, en cada uno de los terrenos, se enfatiza este hecho, que estos son los que oyen la palabra, y se utilizan cerca de 9 veces. Todos oyeron la misma palabra expuesta por el mismo predicador, pero solo un cuarto del grupo recibió la palabra y la puso por obra. Esto quiere decir que solo los del cuarto terreno eran mejores que los otros. No, por supuesto que no. Si Dios no hubiera obrado en sus corazones, habrían reaccionado como en los otros 3 terrenos. Pero el Dios todopoderoso que transforma los corazones ha prometido obrar por medio de la predicación de su palabra en aquellos que escuchan con atención y la ponen por obra. Dios es soberano y el hombre es responsable. Y Él en su soberanía decide vencer la obstinación de muchos corazones. Él en esa soberanía decide darles un nuevo corazón. Pero el bisturí que el Señor utiliza para llevar a cabo esta operación, hermanos, es la predicación de su palabra. Por lo tanto, el que tiene oídos para oír, oiga, ponga atención, no te distraigas, por no decir no te duermas. Escucha la predicación de la palabra de Dios como un asunto de vida o de muerte. De ese grado es. Y pídele al Señor mientras la escuchas que el que transforma tu corazón de piedra, que Él, que es capaz de hacer esto, ponga en ti un corazón de carne. Pídeselo al Señor.
arrepentíos y creed en el Evangelio. Escucha la predicación con atención y pídele a Él que te dé la gracia, que te dé la fe y que te dé el arrepentimiento. Y a todos los demás, hermanos, no se cansen de predicar el Evangelio, no se cansen de esparcir la semilla, por más desalentadora que parezcan ser los resultados, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. Debemos sembrar la palabra con paciencia y dejar los resultados en las manos de nuestro Dios, que ha prometido obrar a través de la predicación de su palabra, sin que nosotros sepamos cómo crece, sin que nosotros nos demos por enterados, como lo veremos más adelante en las siguientes predicaciones de sus parábolas. No me quiero adelantar, pero tú predicas la palabra y le dejas a Dios que Él haga la obra, que Él quiera hacer a través de la predicación, su propia obra, su voluntad, a través de esta predicación de su palabra. El mundo allá afuera se está cayendo en pedazos. Tenemos una sociedad podrida, pero tenemos un mensaje de esperanza. Tenemos un mensaje poderoso. Tenemos un mensaje transformador. Un mensaje glorioso. Y es el glorioso evangelio de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro glorioso Salvador Jesucristo. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Señor, te damos gracias por esta parábola. Y te pedimos aún hoy, Señor, que tú abras oídos, que tú abras nuestro entendimiento y que permita, Señor, que tu palabra caiga en corazones que puedan ser transformados, de corazones de piedra a corazones de carne. Señor, permite que aquí haya muchos sembradores que también salgan a predicar tu palabra, confiando, Señor, en que tu palabra no volverá a ti vacía hasta que haga tu voluntad para el cual tú la enviaste. Señor, te damos gracias este día y te pedimos, en el nombre de nuestro Señor Jesús, que esa palabra se quede en nuestro corazón y que eche una raíz profunda de arraigo en nuestro corazón. Te lo pedimos en tu voluntad y en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Que Dios te bendiga, querido hermano y amigo. Buenas tardes. Buenos días.